23 de octubre de 1944, 7:40, Leyte, Filipinas. 5 horas después de que el complejo de la guarnición abandonada en Leyte, Filipinas, fuera asegurado, Kim San-e se apretó contra la pared de bambú, escuchando el crujido de las botas sobre el patio del complejo. Durante 3 años, esos sonidos habían significado que la violencia estaba por llegar. Pero estos pasos eran diferentes, más pesados, más deliberados, acompañados por voces que hablaban un idioma que no reconocía. A través de una grieta en la pared, vislumbró uniformes verde oliva en lugar del familiar caqui de sus captores. Soldados estadounidenses se movían cautelosamente por los edificios abandonados, con las armas bajas pero listas. Cuando uno se acercó a su escondite, San-e cerró los ojos, preparándose para lo que viniera después. Señora, dijo una voz suave, incierta, está bien. Somos estadounidenses. Ahora estás a salvo. Para las mujeres que habían sobrevivido años en el sistema de estaciones de consuelo de Japón, la liberación no llegó como un triunfo, sino como incredulidad, el descubrimiento impactante de que la supervivencia era posible, que la dignidad podía ser restaurada y que extraños podían ofrecer bondad después de años de crueldad sistemática. El sistema de estaciones de consuelo militar, operando en todo el imperio japonés desde 1932, reclutó forzosamente a mujeres de Corea, China, Filipinas y otros territorios ocupados. Decenas de miles de mujeres jóvenes, muchas aún adolescentes, fueron engañadas con promesas de trabajo en fábricas o secuestradas directamente de sus hogares y trasladadas a instalaciones militares remotas. Estas estaciones seguían un patrón organizativo brutal diseñado para aislar a las víctimas de cualquier posibilidad de escape o rescate. Ubicadas en complejos militares lejos de poblaciones civiles, rodeadas de guardias y operadas bajo estricta confidencialidad, creaban condiciones de control total sobre las mujeres atrapadas en ellas. Para 1944, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban por el Pacífico, estas instalaciones se habían extendido desde Manchuria hasta las Islas Salomón, dondequiera que las unidades militares japonesas requerían servicios que el mando consideraba esenciales para la moral y la disciplina de las tropas. A las mujeres se les decía repetidamente que nadie vendría por ellas, que el mundo exterior las había olvidado y que la muerte era su única escapatoria. El condicionamiento psicológico era tan sistemático como el control físico, destruyendo la esperanza hasta que la propia supervivencia parecía imposible. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban por los territorios controlados por Japón en 1944 y 1945, comenzaron a descubrir evidencia del sistema de estaciones de consuelo. Los informes de inteligencia mencionaban mujeres retenidas en instalaciones militares, pero la magnitud completa de su cautiverio solo se hizo evidente durante las liberaciones reales. El teniente coronel Robert Hayes, al mando del avance del 32º Regimiento de Infantería a través de Leyte, esperaba encontrar personal militar japonés y posiblemente trabajadores civiles en las instalaciones enemigas. El descubrimiento de mujeres coreanas y chinas en el primer complejo que aseguraron sorprendió incluso a los soldados veteranos que pensaban haber visto todo lo que la guerra podía producir. Las encontramos escondidas en los edificios traseros, informó Hayes al cuartel general de la división. Docenas de mujeres jóvenes, claramente no filipinas. Nos tenían terror, no salían hasta que nuestros médicos se acercaron lentamente y ofrecieron comida. Tomó horas convencerlas de que no íbamos a hacerles daño. Las reacciones de las mujeres revelaban el daño psicológico de un cautiverio prolongado bajo un sistema diseñado para quebrar su voluntad de resistir o esperar un rescate. Años de condicionamiento les habían enseñado que todos los soldados representaban una amenaza, y cualquier cambio en las circunstancias probablemente significaba un trato peor en lugar de una mejora. Los primeros encuentros entre las fuerzas liberadoras estadounidenses y las sobrevivientes de las estaciones de consuelo requirieron una paciencia y sensibilidad extraordinarias. Las mujeres, que habían aprendido que la supervivencia dependía de la sumisión completa, no podían confiar inmediatamente en sus aparentes rescatadores. El soldado raso Daniel Martínez, entre los primeros en entrar al complejo donde San-e y otras 15 mujeres estaban retenidas, usó sus habilidades en español para comunicarse con las mujeres filipinas, mientras que gestos y el tono de voz bastaban para las sobrevivientes coreanas y chinas. No nos miraban directamente, recordó Martínez décadas después. Se arrodillaban en el suelo con la cabeza baja, como esperando órdenes o castigos. Cuando intenté ayudar a una mujer a levantarse, se estremeció como si fuera a golpearla. Te rompía el corazón. Sus respuestas revelaban un condicionamiento que les enseñaba a interpretar cualquier atención masculina como un preludio a la violencia.
Los cuerpos de las mujeres mostraban evidencias de desnutrición, heridas sin tratar y enfermedades que no habían recibido atención médica. Más devastador era el daño psicológico, la destrucción sistemática de la autoestima y la esperanza que el sistema de estaciones de consuelo estaba diseñado para lograr. El personal médico del ejército documentó condiciones que sorprendieron incluso a los médicos militares experimentados. La desnutrición era universal, con muchas mujeres pesando menos de 36 kilos. Enfermedades de transmisión sexual no tratadas, heridas infectadas y evidencias de traumas físicos repetidos requerían intervención médica inmediata. La capitana Ellen Morrison, una enfermera del ejército asignada al hospital de evacuación en Tacloban, se encontró atendiendo a mujeres cuyas necesidades médicas superaban cualquier cosa para la que su entrenamiento la había preparado. Más allá del daño físico estaba el trauma psicológico que se manifestaba en comportamientos que dificultaban el tratamiento, documentó Morrison. No se desvestían para los exámenes, no comían la comida que ofrecíamos, no dormían acostadas. Habían sido condicionadas para esperar que cualquier interacción con figuras de autoridad involucraría dolor o humillación. Ganar su confianza requería una paciencia que no siempre teníamos tiempo de ofrecer. El equipo médico desarrolló protocolos específicamente para tratar a las sobrevivientes de las estaciones de consuelo, reconociendo que los procedimientos médicos estándar podían desencadenar respuestas traumáticas. Los exámenes se realizaban solo por personal femenino cuando era posible, con intérpretes culturales presentes para explicar los procedimientos y obtener un consentimiento significativo. Las barreras lingüísticas creaban desafíos adicionales para proporcionar atención a mujeres que hablaban coreano, chino y varios dialectos filipinos. Las fuerzas de liberación incluían pocos efectivos que dominaran estos idiomas, lo que requería enfoques creativos para establecer comprensión y confianza. La sargento Grace Kimura, una intérprete japonesa estadounidense del Servicio de Inteligencia Militar, fue crucial para comunicarse con algunas sobrevivientes. Su capacidad para hablar japonés le permitió traducir para las mujeres coreanas que habían sido forzadas a aprender ese idioma durante su cautiverio. Estaban conmocionadas al ver un rostro japonés hablando con soldados estadounidenses, recordó Kimura. Al principio, pensaron que era otra trampa, otra forma de control. Pero cuando les hablé en coreano y expliqué que era estadounidense, que mi familia era de Hawái, comenzó a disipar el miedo. El proceso de establecer comunicación reveló la complejidad cultural de los antecedentes de las sobrevivientes. Muchas habían sido arrancadas de sus hogares cuando eran adolescentes y mantenidas en aislamiento que les impedía preservar sus idiomas nativos o prácticas culturales. El sistema de estaciones de consuelo había intentado deliberadamente borrar sus identidades junto con su libertad. La comprensión de que la liberación era genuina, no otra forma de engaño, tomó días o semanas para penetrar las defensas psicológicas que habían permitido su supervivencia. Pequeños gestos, ropa limpia, comida caliente, atención médica, demostraron lentamente que sus circunstancias habían cambiado fundamentalmente. María Santos, una mujer filipina retenida en una estación en Mindanao, describió más tarde el momento en que comenzó a creer que la libertad era real. Una enfermera estadounidense me trajo jabón y agua limpia, luego me dejó sola para lavarme. No vigiló, no dio órdenes, solo se alejó. Por primera vez en 3 años, tuve privacidad. Fue entonces cuando supe que algo realmente había cambiado. El respeto por la privacidad y la autonomía personal representado por tales actos contrastaba marcadamente con la vigilancia y el control total que habían definido su cautiverio. El reconocimiento gradual de que podían tomar decisiones, qué comer, cuándo dormir, cómo pasar su tiempo, requirió un ajuste psicológico que tomó meses lograr. A medida que las sobrevivientes comenzaron a confiar en sus liberadores, compartieron relatos de supervivencia que revelaban una resiliencia extraordinaria y un apoyo mutuo bajo condiciones diseñadas para destruir la dignidad humana. Las mujeres habían desarrollado redes de cuidado y protección que permitieron a algunas sobrevivir cuando otras perecieron. Las amistades y alianzas formadas durante el cautiverio proporcionaron líneas vitales psicológicas. Las mujeres mayores protegían a las más jóvenes cuando era posible, compartiendo comida escasa y brindando apoyo emocional durante los periodos más oscuros. Estos lazos a menudo trascendían diferencias étnicas y lingüísticas, creando comunidades de supervivencia que sostenían la esperanza cuando la esperanza individual fallaba. Chon San-mi, una mujer coreana liberada en Okinawa, testificó sobre el apoyo mutuo que permitió la supervivencia. Nos convertimos en hermanas en el sufrimiento. La mujer china, Li Mei-lin, compartió su arroz cuando estaba enferma.
La chica filipina, Rosa, nos enseñó a tejer cestas para ocupar nuestras mentes. Sin nosotras, habríamos muerto, no por causas físicas, sino por perder la voluntad de vivir. La rehabilitación física de las sobrevivientes de las estaciones de consuelo requirió protocolos médicos especializados que abordaran tanto las crisis de salud inmediatas como las necesidades de recuperación a largo plazo. Las unidades médicas del ejército desarrollaron programas de tratamiento para mujeres cuya salud había sido sistemáticamente dañada por abuso y negligencia prolongados. La rehabilitación nutricional avanzaba lentamente, ya que las mujeres con sistemas digestivos comprometidos por la desnutrición crónica no podían tolerar dietas normales. El personal médico aprendió a proporcionar comidas pequeñas y frecuentes con nutrientes seleccionados para reconstruir los sistemas corporales agotados sin causar distrés adicional. El tratamiento del trauma psicológico requería enfoques que la medicina militar apenas comenzaba a comprender. Los protocolos psiquiátricos estándar resultaron inadecuados para abordar un trauma que combinaba violencia sexual, desplazamiento cultural y cautiverio prolongado bajo condiciones de total impotencia. Los esfuerzos para restaurar la identidad cultural y la dignidad implicaron más que tratamiento médico. Las fuerzas estadounidenses trabajaron con comunidades locales y organizaciones de ayuda internacional para proporcionar apoyo cultural y lingüístico. A las sobrevivientes coreanas se les proporcionaron alimentos tradicionales coreanos cuando estaban disponibles, ropa que reflejaba su trasfondo cultural y oportunidades para practicar actividades culturales prohibidas durante el cautiverio. Se hicieron esfuerzos similares para las sobrevivientes chinas, filipinas y de otras nacionalidades para ayudarlas a recuperar aspectos de su identidad que el sistema de estaciones de consuelo había intentado borrar. Los servicios religiosos en los idiomas apropiados y las tradiciones culturales proporcionaron un apoyo espiritual que muchas sobrevivientes identificaron como crucial para su recuperación. La capacidad de practicar su fe libremente después de años de prohibición representó una restauración fundamental de la dignidad humana. Al finalizar la guerra, el complejo proceso de repatriar a las sobrevivientes a sus países de origen reveló desafíos adicionales. Muchas temían regresar a comunidades que podrían rechazarlas debido a sus experiencias, mientras que otras descubrieron que sus familias habían sido asesinadas o desplazadas durante la guerra. Algunas eligieron permanecer en Filipinas u otros lugares en lugar de regresar a sus patrias donde esperaban enfrentar estigma social. La vergüenza asociada con la violencia sexual en las culturas asiáticas tradicionales significaba que muchas no podían reconocer públicamente sus experiencias ni buscar apoyo comunitario para su trauma. Las autoridades estadounidenses trabajaron con organizaciones de ayuda internacional para proporcionar opciones a las sobrevivientes que no podían o no querían regresar a casa, incluyendo asistencia para el reasentamiento, capacitación vocacional y atención médica continua. El personal estadounidense que participó en la liberación de las estaciones de consuelo proporcionó testimonios que documentaron tanto el horror de lo que descubrieron como su admiración por la fuerza de las sobrevivientes. Estos relatos se convirtieron en evidencia histórica crucial de crímenes de guerra que algunos intentaron negar o minimizar. La capitana Morrison escribió en su informe oficial: "Estas mujeres sobrevivieron condiciones que habrían roto a la mayoría de las personas". Su valentía al reconstruir sus vidas después de la liberación demostró una resiliencia que inspiró a todos los involucrados en su cuidado. No eran solo víctimas, eran sobrevivientes que se negaron a ser derrotadas por lo que habían soportado. La recuperación psicológica de las sobrevivientes de las estaciones de consuelo resultó ser un proceso de por vida que requería apoyo continuo. Muchas lucharon con síntomas relacionados con el trauma durante décadas, mientras que otras transformaron sus experiencias en defensa de otras sobrevivientes de violencia sexual en tiempos de guerra. Algunas se convirtieron en defensoras del reconocimiento de las mujeres de consuelo como víctimas de crímenes de guerra, asegurando que sus experiencias fueran documentadas y recordadas. Su testimonio proporcionó evidencia crucial para la comprensión histórica del sistema de estaciones de consuelo y su impacto en decenas de miles de mujeres en Asia. Otras eligieron la privacidad, buscando reconstruir sus vidas sin atención pública a sus experiencias de guerra. Ambas elecciones representaron respuestas válidas al trauma, y los esfuerzos para apoyar a las sobrevivientes respetaron su derecho a determinar cómo se compartirían o protegerían sus historias. La liberación de las estaciones de consuelo por las fuerzas estadounidenses proporcionó la primera documentación internacional del programa sistemático de esclavitud sexual de Japón. Los informes militares, registros médicos y testimonios de testigos crearon un registro oficial que luego apoyó los esfuerzos para lograr el reconocimiento histórico y la justicia para las sobrevivientes.
la respuesta inmediata del personal estadounidense, proporcionando atención médica, garantizando seguridad y tratando a las sobrevivientes con dignidad, estableció precedentes para las respuestas humanitarias a la violencia sexual en tiempos de guerra que influyeron en el derecho humanitario internacional y los protocolos militares posteriores. El descubrimiento de que la esclavitud sexual organizada era una parte integral de las operaciones militares japonesas sorprendió a los oficiales estadounidenses y contribuyó a los esfuerzos de posguerra para establecer marcos legales internacionales que previnieran tales abusos sistemáticos durante conflictos armados. Las historias individuales de recuperación revelaron la extraordinaria resiliencia de mujeres que se negaron a permitir que sus experiencias de guerra definieran sus vidas. Muchas sobrevivientes se casaron, criaron familias y contribuyeron a sus comunidades, demostrando el triunfo de la dignidad humana sobre la opresión sistemática. Kim San-hee, que se había escondido detrás de la pared de bambú aquella mañana de octubre de 1944, eventualmente se estableció en Seúl, donde trabajó como costurera y crió a 3 hijos. Nunca habló públicamente sobre sus experiencias de guerra, pero su familia sabía que su fuerza había sido forjada en una supervivencia que requería un coraje más allá de la comprensión ordinaria. Su hija escribió más tarde: "Mi madre nunca nos contó detalles sobre la guerra, pero podíamos ver la fuerza en sus manos cuando trabajaba, la suavidad en su voz cuando cantaba, la determinación en sus ojos cuando enfrentaba dificultades. Lo que sea que hubiera sobrevivido la había hecho más fuerte, no más débil". El impacto que experimentaron las mujeres de Consuelo al ser liberadas, descubriendo que la supervivencia era posible, que la dignidad podía ser restaurada, que extraños podían mostrar bondad, proporcionó una base para décadas de defensa y educación sobre la violencia sexual en tiempos de guerra. Las sobrevivientes que hablaron públicamente se convirtieron en voces por la verdad histórica y la justicia internacional. Su valentía al romper el silencio sobre la violencia sexual durante la guerra contribuyó al reconocimiento global de que tales crímenes son ofensas contra la humanidad misma, no meros subproductos de conflictos militares. Los soldados estadounidenses que primero encontraron a estas mujeres aprendieron lecciones sobre la resiliencia humana que muchos llevaron consigo toda su vida. El descubrimiento de que la esclavitud sexual sistemática era una política oficial moldeó la comprensión estadounidense de los crímenes de guerra y la necesidad de responsabilidad internacional. La liberación de las estaciones de Consuelo representó más que una victoria militar, fue la restauración de la dignidad humana a mujeres que habían sido sistemáticamente deshumanizadas. El impacto de la liberación no radicaba solo en la supervivencia, sino en el reconocimiento gradual de que eran vistas como seres humanos merecedores de respeto y cuidado. Actos simples: ofrecer comida sin exigir pago, proporcionar atención médica sin condiciones, permitir privacidad sin vigilancia, representaron cambios revolucionarios para mujeres que solo habían conocido explotación y control. Estas cortesías humanas básicas se convirtieron en prueba de que eran posibles diferentes formas de relaciones humanas. Décadas después de la liberación, los testimonios de las sobrevivientes de las mujeres de Consuelo continúan proporcionando evidencia histórica crucial sobre la naturaleza sistemática de la violencia sexual en tiempos de guerra y la extraordinaria resiliencia de quienes la sobrevivieron. Sus historias sirven como advertencias sobre las consecuencias de políticas deshumanizantes y como inspiración para la posibilidad de sanación y recuperación. El impacto de la liberación, la incredulidad de que la libertad era posible, que la bondad podía reemplazar la crueldad, que la dignidad podía ser restaurada, es un testimonio tanto del horror de lo que soportaron como de la fuerza que les permitió sobrevivir y reconstruir sus vidas. Su legado no radica en la victimización que sufrieron, sino en el coraje que demostraron al sobrevivir, al hablar la verdad sobre sus experiencias y al negarse a permitir que la opresión sistemática destruyera su humanidad fundamental. El momento de la liberación fue solo el comienzo de viajes de por vida hacia la sanación que demostraron el poder de la resiliencia humana sobre la crueldad organizada. Al recordar su conmoción ante la liberación, honramos no solo su sufrimiento, sino su fuerza, no solo su victimización, sino su victoria sobre aquellos que intentaron destruir sus espíritus. Su supervivencia se convirtió en su resistencia, su sanación en su triunfo, y su testimonio en su regalo para las generaciones futuras, que deben asegurar que tal deshumanización sistemática nunca vuelva a ocurrir.